Bueno, vean, esto es impresionantísimo. Pensar, yo creo que yo incluso nunca había pensado en eso, que realmente el término es circunstancial histórico, ¿verdad? De la vida como la que vivió Jesús, en plena fidelidad al Padre y en un momento histórico determinado. Bueno, eso hace síntesis de que bueno, vivió en ese momento donde los romanos eran los que tenían pues el dominio sobre Israel, ¿verdad? En otro momento histórico Jesús hubiera muerto, ciertamente, pues sí, hubiera muerto violentamente también, porque está en una historia de pecado, ¿verdad? Por eso mismo. No porque Dios lo manda a morirse, sino porque la historia que asume es esa, no hay otra realidad. Pero hubiera muerto no necesariamente en la cruz, ¿verdad? Si murió en ella es por su tiempo, por la época, por la historia que estaba viviendo en ese tiempo. Y una encarnación histórica tiene que ser necesariamente con el tiempo histórico que se vive, ¿verdad? Y sus circunstancias. Ese era el castigo supremo de ese momento, impuesto a los rebeldes políticos y a los esclavos por los romanos, ¿verdad? Entonces, eh, es una situación circunstancial humana, ¿verdad? Entonces, la muerte en cruz no es ni el castigo más cruel posible impuesto por la voluntad del Padre, fíjense, pues no es que Dios lo mandó, que era un castigo, que Dios lo mandó a eso, sediento de reparación, ¿verdad? Por la ofensa gravísima de toda la humanidad, ¿verdad? Esa doctrina, porque ha sido una doctrina, también se llamó pues teología de la satisfacción, ¿verdad? De darle a Dios esa satisfacción. Pero si ustedes se dan cuenta, eso no es revelado. No es eso lo que encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Miren, sí lo encontramos si no damos una interpretación correcta. Por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar el tema de que Dios necesita la sangre y que necesita ser satisfecho totalmente por circunstancias humanas? Bueno, podría decir cuando Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a su hijo para ver qué tanta fe tiene Abraham. Ay, eso es terrible entenderlo así. Es terrible entenderlo así. ¿Por qué? Dios no tiene necesidad de comprobar nuestra fe, Él la conoce. Y fíjense, ¿cómo puede ser esa reflexión equivocada que justamente esta semana platiqué con una amiga que está pasando situaciones difíciles, muy difíciles, con una nuera que tiene problema de cáncer, con el esposo que tiene problema de cardíaco y lo van a operar a corazón abierto. Pero oigan lo que me dice. Mira, aquí estoy. Aquí nos tiene Dios probando nuestra fe, pero nosotros seguimos fieles. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo ven? Dios probando mi fe y yo aquí, firme. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo ven? Fíjese que yo sí he escuchado bastante eso, licenciada. No, es que eso yo lo Son acabo de pruebas. escuchar esta semana. Sí, le dicen a uno, uno dice, es que son pruebas, ¿verdad? Pero la verdad es que no es que sean pruebas de que Dios esté probando mi fe. Son pruebas para ver, para hacerme fuerte, probablemente a mí para sobrellevar estas situaciones, pero no creo que Dios nos esté probando la fe, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que fíjense, lo que va en el fondo de Dios me está probando la fe y yo estoy aquí, haciéndole ganas, confiando en él. Bueno, fíjense que entre todo hay un poquito o bastante ahí decir, bueno, pues él está haciendo esto y yo le voy a demostrar que sí puedo. Cuando eso no es así, la revelación es, yo no puedo y él es el que me sostiene. O sea, no soy yo, él probándome la fe y yo queriéndome demostrar como que fuera un examen, una Sí. evaluación y yo voy a responder que sí puedo. No, Dios sabe que yo no puedo. Dios va a saber siempre que yo nunca puedo.
Ese es el tema. El problema es que yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios no tiene necesidad de probarme que yo no puedo. Eso Él lo sabe siempre. Él está ahí para ayudarme siempre. Entonces, son cositas que parecieran insignificantes, pero yo le respondí a ella. Y yo le respondí, Dios te conoce y te ama. No tiene necesidad de probarte porque es Dios. Él sabe de ti todo. ¿Qué va a probar de ti? Entonces, ahorita es un momento duro, difícil, donde tenemos que pedir que nos ayude, que nos sostenga. Es decir, Él nos sostiene la fe. La fe no sale de nosotros, no sale de mis capacidades. Es un don. Él nos lo da y Él lo sostiene. Bueno, en fin, pues Quizá, licenciada, también tiene que ver con el que uno comprenda que va a ser su voluntad al final y que uno va a tener la fortaleza de aceptarla, porque es algo así como me está probando y yo le voy a decir que estoy bien para que él me dé los resultados positivos que yo quiero, ¿verdad? pero no va así. Pero no es así, ¿verdad? O sea, No. a eso me refiero, que uno a Ajá. veces eso es lo que espera, ¿verdad? Va a ver que tengo fe y entonces me va a resolver de la manera que yo quiero, pero de nuevo, no Pero es así, es lo que les digo, que oigan a ese obispo. Es donde cabal. nosotros queremos manipularlo para que, pero nosotros no lo podemos engañar. Es que Él nos conoce, somos sus hijos, Él sabe. Y esto no está yo le dije, esto no es una prueba de nada, le dije yo. Él te ama. Estas son otra vez, son circunstancias históricas. Nos enfermamos, padecemos, tenemos cosas que eso no es una prueba de fe. Eso no es así. Tampoco es un castigo. No es así, ¿verdad? Entonces, eh, pero tenemos que decir algo. No es que ella también esto se lo está sacando de su propia cabeza. Esto ha sido una doctrina equivocada que viene desde el periodo medieval, que se ha ido desarrollando, que Vaticano II, pues justamente por eso, por favor, vean ese video que les mandé de nuestra fe en vivo. Por favor, aunque escuchen solo los 10 últimos minutos, ahí se van a notar qué es la nueva evangelización, cómo tenemos que llevar esta buena noticia e irle quitando. No les voy a decir cosas equivocadas, sino también un poquito hay que matizarlas, hay que ver que pertenecieron a una época, a un momento de la historia, porque es cierto, pero esto demuestra que nos quedamos en ese periodo histórico, que no hemos evolucionado. O sea, que nos quedamos con el catecismo de la primera comunión y no hemos ido avanzando. Disculpe, licenciada, al que se refiere usted es el que dice nuestra fe en vivo. Sí, ese, Ah, ok, aunque gracias. sean los 10 últimos minutos. Muy bien. Entonces, la muerte en cruz es más bien el término histórico normal a que lleva una situación de pecado a quien quiere desde la entraña misma del pecado suprimirlo. O sea, Jesús llega a esa situación, ¿por qué? Porque quiere ir a la raíz del pecado, quiere ir a lo más profundo, donde está metido esa raíz. No solamente que nosotros le hagamos la cara bonita a Dios, no es eso. Ya hablábamos eso anteriormente, la conversión no es un acomodarme, un cambiar un poquito, bueno, voy a hacer ayuno para dejar de gritar, no, o sea, y dejo de gritar 2 días y al tercero vuelvo a gritar, no, no se trata de eso. Se trata de ir entendiendo dónde está la raíz de esta situación mía que me separa de Dios, que rompe mi relación con Él, ¿verdad? Entonces Jesús quiere llegar a esa raíz. ¿Y cómo quiere llegar a esa raíz? Pues con su radical obediencia. Entonces, ese es el término histórico al que llegó Jesús al aceptar la misión del Padre, que está simplificada con la palabra obediencia. Así como al principio el tema pues está del pecado, es que la manzana, que no hay manzana, sino es una fruta,
pero bueno, no está definido, Sí, no hay concepto, solo hay pinceladas y nosotros a veces le damos la interpretación, de hecho no solo nosotros, la historia misma ha dado diversas interpretaciones, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos ese hecho histórico al que llegó Jesús al aceptar la misión del Padre, que era establecer su reino. ¿Y cómo se establece su reino? Pues miren, cuando Jesús le dice, cuando aquel joven le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús lo que le dice es vacíate, despójate. Y si tienes mucho, compártelo. Sé solidario. Eso le dice lo mismo que él ha hecho. Si ustedes se fijan, es eso mismo, despójate. Y solidarízate con los que lo necesitan si tienes algo. Y dice, y el joven se retiró y le pareció que esto que le estaba diciendo Jesús era muy triste y no lo iba a hacer porque tenía muchas riquezas. O sea, no podía despojarse, igual que no podemos nosotros, ¿verdad? Yo no sé si me comprenden, no es difícil, pero no sé si es fácil de comprenderlo o no. De todas maneras, esto lo tienen desarrollado en este libro, ¿verdad? Entonces, el suplicio máximo del tiempo de la época de Jesús, pues la cruz, ¿verdad? No demuestra la crueldad del Padre. Lo que les estaba diciendo anteriormente de Judas, de Jesucristo superestrella, ¿verdad? Sino que al contrario, porque están en sintonía ellos dos. A ver si se acuerdan un poco de la película de la cabaña, ¿verdad? Que ese es el pleito que tiene este personaje que su hija, pues la secuestraron, la violaron, la mataron. Entonces él, ¿cómo puede ese Dios ser amor? ¿Cómo puede ser infinito amor? Pues crueles. Se fijan eso, ¿verdad? Y el tema de la justicia después. Bueno, pues eso es incomprensible para nosotros y ahí está representado en esa película de la cabaña, ¿verdad? También entender de quien entrega totalmente a su hijo al mundo para redimirlo desde dentro, aún cuando sea por amor, la encarnación histórica pues viene a ser incomprensible. ¿Por qué? Porque entra en un mundo donde está el pecado y ahí se ve claramente. Se ve claramente cuando, por ejemplo, en Mateo, porque eso solo está contado en Mateo, van aquellos sabios de Oriente en busca de este rey que nació y entonces, ¿qué pasa? Pues que rapidito los mandan por otro lugar, no quiere la envidia, pues hay muchos sentimientos ahí, ¿verdad? Entonces, hay tantos intereses en los hombres, en los seres humanos, que se oponen a la salvación, ¿verdad? En sus propias fuerzas, sabiduría. Entonces, siempre, pues parecemos como aves de rapiña. Es como ver a veces a las gaviotas. Ahí, ay, qué linda las gaviotas. Bueno, las gaviotas son aves de rapiña. Se malmatan ellas mismas ahí por un pececito que agarró una y la otra cuando ve y se la va a arrebatar y hasta la sangra, ¿verdad? Pues así, muy parecidos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso no representa la crueldad del Padre, decíamos, sino su amor infinito por nosotros. Y la solidaridad del Hijo de amarnos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, no es que el Hijo vino a la fuerza, sino que digamos que es el tema de la Trinidad donde el amor se pone en sintonía, ¿verdad? Se pone de acuerdo, podría decirse, para salvar al mundo desde dentro, aun cuando esa encarnación histórica pues sea desde el pecado, ¿verdad? Y que lo vaya a llevar a la muerte. Pero es algo consolidado, conciliado, ¿verdad? Vean que esto es muy importante, este tema, y yo le he dado más tiempo posible porque justamente es la teología soteriológica, o sea, la teología de la salvación, y que está desarrollada con más claridad
en Pablo. Sobre todo, no solo este himno, pues este himno es una parte y esta nos está sirviendo porque no hemos visto tan detalladamente una perícopa como estamos viendo ahorita el himno. Pero es muy importante porque es justamente el nervio central de nuestro diplomado, la teología, la cristología soteriológica, ¿verdad? Jesús Salvador, ¿verdad? Y entonces vemos esa sintonía de la Trinidad, o sea, digamos que la Trinidad tuvo un concilio en algún momento. El Evangelio va a decir, al llegar la plenitud de los tiempos, pues cuando ya Dios consideró suficiente todo, pues llegan a un concilio, a un acuerdo, pero el acuerdo, pues va a ser doloroso, pero todos están en sintonía. No hay nadie que está así, bueno, ahorita le toca a este sufrir y bueno, y a este le toca glorificarse y a este le toca más. No, eso se hace cuando vemos la misión del Padre Creador, la del Hijo Redentor, la del Espíritu Santificador. Bueno, eso se hace por términos o en forma pedagógica, didáctica, pero eso no funciona así. Eso todo está integrado, ¿verdad? Y todo lo hacen juntos. Ya vemos, la creación no solo la hizo el Padre, el Logos estaba ahí, bueno, va todo. Y la santificación no solo es el Espíritu, está el Padre y está el Hijo. Bueno, todo es trinitario. Acuérdense, nuestra fe es trinitaria, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la síntesis, ¿verdad? Yo creo que, espérenme un momentito, que ¿dónde me perdí aquí? Espérenme un momentito, aquí En está. las láminas tiene Sí, aquí que, estamos, ya estoy aquí, ok. Entonces, por eso, perdón, esa ya la pasamos, licenciada. esa ya la pasamos, pero es que estamos Sí. todavía en eso, Ok, porque perdón. estamos viendo la parte final del, del himno. Perfecto, Y en el himno cristológico termina en la última parte, ¿verdad? Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Aquí lo tenemos al final. Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca proclame que es el Señor de la historia, Señor Salvador, ¿verdad? De todo cuanto existe. Entonces, esa realidad transfiguradora, ese tema de cómo Dios le dio el nombre sobre todo, ¿cómo se lo dio? Pues se lo dio en la resurrección, se lo dio en la transfiguración, se lo dio siempre, pero se lo evidenció, se lo testificó, se lo avaló, por decir así, en la resurrección. Esos son los dos grandes testimonios que tenemos de esa frase. Lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. La resurrección y la transfiguración son los dos temas, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera quedado simplemente en el sepulcro, pues volvemos a repetir, nada estaríamos haciendo. Pablo dice eso. Vana sería nuestra fe, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que esa vida de obediencia fue encaminada hacia la cruz por motivos históricos, o sea, por nuestra historia de pecado, no porque el Padre fuera esa su intención, su deseo de mandarlo a matar. ¿Por qué repito tantas veces eso? Porque en la misma escritura está simplificado, pero eso ya lo explicamos. La escritura no da conceptos ni definiciones, da pinceladas y la teología es la reinterpretación de esas pinceladas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Sí, licenciada. Para comprender este himno, tendríamos que leer la carta, que ya les dije que no es carta, pero tendríamos que tomar en cuenta el documento de los hebreos, la carta a los hebreos, que pone en el capítulo 10, versículo del 5 al 8, en labios de Jesús, antes de encarnarse, ¿verdad? Antes, pone en sus labios, ¿a quién mando yo? Pues aquí estoy yo para hacer tu voluntad. O sea, pone hace toda, de hecho es teología, ¿verdad? Hace toda esa reinterpretación de lo que estábamos hablando anteriormente, una especie de concilio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que llevan que están platicando
están en un diálogo de amor y que en ese diálogo de amor entra el destino del hombre, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. Entonces en esa voluntad, pues, ¿qué hacemos? Te pone en boca de Jesús, mándame a mí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, ese es el destino que se va presentando y cada uno de los evangelistas, de los evangelios, nos lo va a dar, nos lo va a proponer ese misterio desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos va a presentar que después de que Juan el Bautista fue preso, ya inmediatamente en el capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Se presentan las tentaciones en el desierto. Ya vamos viendo a un Jesús que sabe cómo rechazar pues esa tentación. La tentación es, dice otra reflexión bíblica, que todo el problema del mal, pues ya personificado en Satanás, es distraernos y quitarnos la atención para que nosotros no nos relacionemos con el Padre. O sea, poner nuestro foco de atención no en el Padre, sino en cualquier otra cosa. Ese es todo el trabajo de este personaje, según una reflexión que hay, no necesaria bíblica, pero en la Biblia vamos encontrando esto, sobre todo en las tentaciones de Jesús. Lo quiere distraer con la prosperidad, con el prestigio, con hacer fácil su misión, así como todos queremos que las cosas nos salen fáciles, ¿verdad? Las tentaciones es eso. Y bueno, después más adelante Jesús dice, esfuércense por ir por el camino estrecho. O sea, no es que tenga que buscar la parte difícil de todas las cosas, ¿verdad? Sino que lo correcto siempre va a ser estrecho. Entonces el Nuevo Testamento nos va a ir presentando que las últimas consecuencias del reino de Jesús que él anuncia y que definitivamente no va a llevar al reconocimiento ni de él ni de sus discípulos, ¿verdad? Muchas veces, como decíamos, este mensaje se deforma, ¿verdad? Porque se quiere presentar a Jesús de una manera más atractiva. Pero el tema de que Jesús murió no solo por la forma que vivió, sino por el mensaje que transmitió en un mundo o en un contexto como el que tenía, cerrado, lleno de prejuicios, apegado a instituciones, con intereses muy fuertes, pues es la lógica. Consecuencia, su muerte, pues es muy lógico que haya muerto de esa manera, ¿verdad? A causa no de Dios, sino a una humanidad egoísta que rechaza un mensaje de amor, ¿verdad? Entonces, hay que darse cuenta de eso y un poquito como meditarlo, ¿verdad? Darnos cuenta que no quedarnos solamente con esto. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos de la obediencia de Jesús, que hace en nombre del Padre, ¿verdad? Que es el Padre actuando en él, que arroja a los demonios por Belcebú, dice. O sea, Jesús está haciendo las obras del Padre, pero ¿qué mira la gente? No puede creer que en ese personaje insignificante esté actuando Dios. Entonces, lo más fácil es pensar, arroja a los demonios por obra de Belcebú, o sea, de Satanás, ¿verdad? Esa acusación no aparece solo una vez, aparece muchas veces y en distintas formas en los 4 evangelios, lo cual significa que seguramente es muy histórica y muy común en los sinópticos y en la mentalidad judía, que no podía aceptar que en alguien tan desposeído, tan desposeso de todo, estuviera Dios, ¿verdad? Mucho prejuicio. ¿Y qué es lo que dicen entonces cuando lo acusan de que arroja los demonios por Belcebú? Pues que es un hechicero. ¿Y qué decía el Levítico que había que hacer con los hechiceros? Pues darles muerte, sí, la pena de muerte, ¿verdad? Entonces el reproche de que Jesús estaba
con los demonios, que los ayudaba y que era el príncipe de los demonios, de que Jesús, por tanto, utilizaba la magia. Es un reproche, está por todos lados y que definitivamente hace escandaloso el mensaje. No fue inventado, ¿verdad? Ni tampoco lo debemos ver tan superficialmente. Decir, ay, qué gente más tonta. No, lo veían como un hechicero, no como un enviado de Dios. Para nosotros ese reproche es inconcebible, ¿verdad? Pero resulta que parecía que Jesús provocaba un poco esas cosas cuando se juntaba con quienes se juntaba, cuando comía con quienes comía, y en fin, no se podía negar, ¿verdad? Bajo esa mentalidad rabínica. Entonces, las curaciones de Jesús, todas esas victorias que teológicamente y como historia de salvación se ven como victoria de parte de Dios, como el reinado de Dios anticipado, ¿verdad? Que va llegando, pues ellos no lo podían ver de esa manera. Luego la blasfemia, ¿verdad? Cuando él, pues, decía, que sobre todo cuando perdonó los pecados, ¿verdad? Cuando le llevan a aquel paralítico y que abren el techo y lo bajan y lo llevaron para que le curara la parálisis. Pero resulta que, fíjense cuál es la contrapuesta de Jesús. Primero le perdona los pecados. Ya sabía que lo tenían como hechicero, entonces no lo cura primero, le perdona los pecados. Entonces, imagínense que aquí le dice, bueno, y ha blasfemado, ¿verdad? Se quiere hacer como Dios, ¿verdad? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Así encontramos en muchos lugares, ¿verdad? Donde lo quieren apedrear, lo quieren tirar de un abismo, porque ha blasfemado, porque se ha hecho, sí. De hecho, en la acusación con con el sumo sacerdote y que le están pegando y todo, dice, bueno, ¿y por qué de las cosas que he hecho me pega? No te pegamos por las cosas buenas que pudiste haber hecho. Te pegamos porque has blasfemado, te quieres parecer a Dios, asimilar a Dios. Entonces eso también lo encontramos en muchos pasajes de su vida. Y cuando encontramos estas circunstancias en muchos pasajes es que históricamente es una realidad. Y también se le acusa de falso profeta, ¿verdad? Porque él sí va a decir que es un profeta. Él sí va a asumir eso, ¿verdad? No solo con su vida, sino con la forma que actúa, que habla, y va a tener rasgos de profetas del Antiguo Testamento, que se pone de parte de los débiles, de los hambrientos, de los desnudos, ¿verdad? Que realizó milagros, también tenemos profetas que lo hicieron, Elías, Eliseo, multiplicación de los panes, ¿verdad? Entonces se presenta como profeta, pero en el Antiguo Testamento también habían falsos profetas. Su entrada mesiánica a Jerusalén, ¿verdad? En la burriquita, es presentado como profeta. Los signos que hacen. Y Jesús mismo tuvo conciencia de actuar como profeta y de morir como tal. Sobre todo cuando va camino a Jerusalén y desde el monte ve la ciudad y llora, ¿verdad? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte como una gallina cobija sus polluelos y tú no lo has permitido? Bueno, entonces ahí ven, ya él tiene una conciencia que es profeta y que va a morir como profeta. Pero lo interesante es que no busca la forma de evadir ese final, ¿verdad? De no hacerlo más fácil o más complicado, ¿verdad? Sino que al contrario, es un signo muy grande de esa vocación, ¿verdad? Que se le presenta y que él desarrolla con total lealtad hasta el final. También lo vemos cuando le golpean y le preguntan, bueno, ¿y quién te pegó? ¿Verdad? Sí, bueno, si eres un mago, un hechicero, adivina. A ver qué dice aquí. Sí, en algún momento se va a presentar eso, ¿verdad? De que lo ven como subversivo, que se aparta. Así lo ven, y así lo puede ver uno también, si se queda solo en un pasaje, Rosana.
lo puede ver a un Jesús, sobre todo cuando va y bota en el templo todas aquellas mesas de cambio, bueno. Entonces se puede ver, o cuando tiene enfrentamientos con el Sanedrín o con los fariseos, ¿verdad? Pero otra cosa que no le perdonaban nunca es que él decía que la ley del sábado, él era mayor que el sábado. Imagínense, cuando esa ley había sido establecida desde Levítico, desde Moisés. Entonces se ve como una rebelión. Ahí es lo que usted está diciendo, como un subversivo, ¿verdad? Y la entrada a Jerusalén, pues también. Entonces vemos esos signos mesiánicos que se van desarrollando. Sí, licenciada, la palabra subversivo es la que menciona bastante en sus videos el obispo Barron y me encanta también lo menciona desde que él es del bebé y él dice el niño rey, ¿verdad? El niño rey que no tenía dónde poner su cabeza. Y el niño rey y siempre menciona sobre lo subversivo de su presencia para ellos, ¿verdad? Bien. Sí, y de su Pero, mensaje. Y es que sí, fíjense que ahí es donde hace teología. Mire, eso es hacer teología. Vea, Monseñor Barron, por ejemplo, dice, ya en el pesebre, dice Monseñor Barron, ya él se presenta como alimento, porque justamente lo colocan en un lugar donde se alimentaban los animales. Dice, el lugar donde comían los animales es el lugar donde él es colocado, ¿verdad? Y quienes lo llegan a ver, los pastores, pues eran personajes marginales en la época de Jesús. Entonces, todo el tema de Jesús se ve como provocativo, como subversivo, pero no lo es. Esa es una parte, si se quiere ver solo desde ese aspecto, así lo ven. Y por eso, pues, también lo matan, ¿verdad? Pero, ¿sí? Licenciada, es que, digamos, la palabra subversivo, lo que quiere decir es que es como ir en contra de lo establecido y alterar el orden, digamos, el orden de moral o el orden social o el orden político. Entonces yo me imagino que si él quería cambiar la mentalidad de la gente, de alguna manera tenía que ir con esa intención de cambiar el orden, porque uno sabe que la forma de pensar de la gente viene del grupo social, de la sociedad. Y si uno no cambia eso, ¿cómo iba a cambiar el pensamiento de la gente? Pero fíjese que no es lo que presenta, no es lo que presenta el Evangelio. Lo que presenta el Evangelio, lo vimos anteriormente, el mensaje va dirigido al corazón de cada persona. La persona tiene que cambiar ella, no la estructura. El cambio empieza por uno. O sea, Jesús quiere llegar dice, eso lo vimos en el mensaje del reino. El mensaje debe llegar al corazón de la persona. O sea, el mensaje es dado en público, pero cada persona tiene que asumirlo para él, no esperar el cambio de que es el problema de Judas Iscariote, que él no comprende eso. Él quiere cambiar la estructura. Y mire para dónde lleva la historia. Y Jesús, el mensaje es para cada persona. Cada persona va dirigido el mensaje al cambio, por eso a la metanoia, al cambio de estructura, al cambio de mentalidad de la persona. Entonces, no es un mensaje subversivo al entorno social, político, religioso. De hecho, él mismo dice, yo no vine a suprimir la ley, sino a darle cumplimiento. Es decir, lo que tenían que hacer es escucharle un poco más. Pero, ¿por qué esa cerrazón de mente? Bueno, ya lo hemos explicado. Porque se encarna en una historia de pecado. Entonces no se puede ver, es como cuando tenemos la mente embotada. Cuando nosotros decimos, ya no me digas más de esto porque yo ya tengo mi cabeza, o sea, ya no podemos entender más allá. ¿Verdad? Entonces, pero el mensaje realmente, sí, por supuesto que muchas cristologías, pues así como no del Evangelio, pero están vistas así, Jesús subversivo, casi a veces está la foto del Che Guevara justo con la de Jesús, ¿verdad? Casi parecido, pero no va por ese camino. Sí, va por cambiar el corazón y tal vez Exacto.
Pues cualquier cambio grande también empieza por la persona, ¿verdad? No, Exacto. Ahí va el mensaje, ¿verdad? no es que la gente se rebele por rebelarse ante lo establecido, sino cambiar uno su corazón y cambiar uno para provocar ya a que se va dando, pues se va dando el cambio si uno cambia, ¿verdad? Exacto. Por eso primero el cambio es uno. Por eso a mí me mandaron hace mucho tiempo en el WhatsApp esos mensajitos, ¿verdad? Dice, aquí necesitamos un cambio para que todo así. Entonces, ¿quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano, ¿verdad? Entonces, todos quieren que cambien todas las cosas, pero nadie quiere cambiar en sí mismo. Ah, vale. Entonces, y ese es el tema, ¿verdad? Que están contentos cada quien, son personas religiosas, las de su época, todos esperaban el reino, todos esperaban al Mesías, pero cada quien tenía distintas perspectivas. Entonces, y él venía como a unificar, a universalizar, pero eso no fue posible, pues porque pues ni es posible todavía, hay muchos obstáculos que se oponen al mensaje. Entonces, por eso aquí presenta este tema que no tendría que ser psicológico, porque la verdad es que no tenemos ese acceso para encontrar la psicología de Jesús, para entender por qué actuó de la manera que actuó, por qué se opuso a las doctrinas de su tiempo, por qué la radicalidad de su mensaje, el tema de la universalidad, todo eso abierto para todo el mundo, ¿verdad? Y es que lo que pasaba era que mientras más progresaba su misión, pues porque sí lo seguía la muchedumbre, hoy mismo hablaba de eso, ¿verdad? La muchedumbre lo seguía, pero mientras más progresaba su misión, más se perfilaba su fracaso, ¿verdad? Porque de alguna manera es pues al final de esa manera muere, pues como un subversivo, ¿verdad? Eh, pero si nosotros logramos entender por su mensaje el conocimiento que él tenía de Dios, por su misma lealtad y fidelidad al mismo Padre, cómo lleva su misión de una forma tan radical, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos una diferencia entre legalismo, lo que la ley impone y lo que sale del corazón, así como en automático, ¿verdad? Él le salía en automático, no había una obligación, una ley que le obligara a amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Él lo amaba, lo conocía, por eso el conocimiento que tenía de Dios, ¿verdad? Entonces, la radicalidad de su mensaje y de su persona y de su misión, pues es porque conocía a Dios. Y esa cosa, y eso es bonito, porque Él intenta que nosotros lo conozcamos también, pero también nosotros ponemos nuestros obstáculos, ¿verdad? Y Lo entonces, que pasaba, digo yo, que Jesús hablaba, pero hablaba con amor, claro, ¿verdad? Y entonces entraba en el corazón de las personas. Por eso, bueno, digo yo, pues no sé. sí, por supuesto. No de todas las personas, porque tenía un gran rechazo, pues, de Sí, algunas. hay gente que tenía otros instintos malos, pero Bueno, pues nos queda un pequeño minutito, ya se va a acabar. Les deseo buena noche. Esto quedó grabado. Lo tienen en las páginas 70, 80 que vamos. Léanlo, vean esto que les compartí y que tengan un buen descanso. muchas gracias, licenciada, Gracias, igualmente. licenciada. Buenas Tardas en leer eso. No entendí. Licenciada, muchas gracias. Que Feliz noche a descansen. Buenas noches a Feliz todos. noche.